movimiento feminista surgió y surge a raíz, digamos, los últimos años del franquismo, pero fundamentalmente a partir del 75, que es cuando muere Franco. Es un movimiento que surge con mucha fuerza, de alguna manera siguiendo la corriente, la trayectoria de la tercera oleada del feminismo, que desde finales de los años 60 y comienzos de los 70 había tenido y tenía una repercusión mundial en el ámbito de los países más ricos, ¿no? O de nuestro ámbito, del ámbito occidental. 1975 fue declarado Año Internacional de la Mujer por la ONU, ¿no? Y aunque en España, dada la situación de dictadura, no es la misma situación de otros países europeos o de nuestro ámbito cultural, empieza a haber un movimiento que aquí, repito, está muy distorsionado por la dictadura, porque parecía que lo importante y lo necesario era recobrar las libertades. Pero en cualquier caso, el influjo de ese año internacional y de las propias mujeres, que en los ámbitos mujeres jóvenes, en los ámbitos universitarios o también quizá ligadas a partidos políticos, por supuesto clandestinos o sindicales, empezaba a tener eco el feminismo como movimiento, ¿no? La situación de opresión de las mujeres. Te hablo del 75, en la que para sacar el carnet de conducir o para abrir una cuenta en el banco una mujer necesitaba la firma de su padre o de su marido. Nunca podías hacer nada tú sola, es que era considerada en el código igual que una débil mental. No teníamos muy claro nada de feminismo, leíamos fotocopiado Liberación de la Mujer año cero, y además así fotocopiado, porque no se vendía. Y primero un grupito de militantes que entonces estábamos en la LCR, trotskistas éramos, aparte como en la LCR tampoco nos ponían trabas, la verdad, ni ningún problema para reunirnos, nos empezamos a reunir solas y nos reunimos 20 y nos llamamos autónomamente Comités Clandestinos de Mujeres, así nos llamamos. Nuestra primera y casi única acción, aparte de reunirnos, fue que la ONU proclamó 1975 Año Internacional de la Mujer. Entonces sacamos un panfleto contra la utilización por parte de Naciones Unidas de ese Día Internacional de la Mujer, y sacamos un panfleto que recuerdo hicimos 1000 con una vietnamita que nos prestaron en la liga, ¿no? Y lo repartimos en 4 sitios que nosotras pensábamos había mujeres: en la fábrica de camisas Sique de Gijón, en Simago, que entonces había muchas mujeres, en el Instituto Femenino, que entonces era así, y en otro comercio que ahora no me acuerdo, o sea, en 4 sitios. Y eso fue lo primero que hicimos, que yo recuerde desde el punto de vista de organización de mujeres. A continuación ya empezamos a reunirnos en la facultad, ya abierto a todas las mujeres que controlábamos, amigas y tal. En diciembre del curso 75 se funda o se crea en la Universidad de Oviedo la Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, AUPEN, la primera organización legal de mujeres en la Universidad de Oviedo, de la que formó parte de su grupo promotor o gestor. Y a partir de esa organización, que de alguna manera plantea el tema en la universidad, al año siguiente mujeres de distintas organizaciones políticas planteamos la posibilidad de crear una organización feminista regional. Se fundó clandestinamente, que las mujeres teníamos que llegar en grupos de 3, como mucho 4, cada 15 minutos a un sitio que en Gijón se llama El Vivio, y que era una casa de ejercicios espirituales, o sea, era un lugar de la iglesia, y a través de los cristianos de base, bueno, conseguimos que nos prestasen un sábado por la tarde aquel lugar, y llegábamos allí en intervalos de 15 minutos, 10 minutos, para no llegar todas a la vez, pero el hecho de que fuera en un lugar de la iglesia es algo que después, pensándolo al cabo del tiempo, tantas batallas como hemos librado las mujeres contra los planteamientos de la Iglesia, contra la falta de igualdad que promueve la Iglesia, contra el derecho a los propios cuerpos que promueve la Iglesia, pues ya resultaba en aquel momento la enorme paradoja de una asociación feminista reuniéndose al amparo de aquellos locales que
eran las cosas que podían pasar cuando no había democracia en este país. Y luego yo creo que es muy importante AFA, todo el momento fundacional y toda la contribución que hace a los primeros tiempos de la transición y de la democracia en nuestra región, porque aglutinó a mujeres de todo el espectro político, desde la alcaldesa, desde la hoy alcaldesa de Gijón, desde Paz Fernández Felgueroso, sobre una mujer del PSP y después del PSOE, hasta mujeres de la extrema izquierda, como el caso de Lourdes, el caso mío, que éramos de bandera roja, pasando por las trotskistas, mujeres del MC, mujeres del PC que no llegaron a estar permanentemente porque tenían su propia organización, pero que también participaron de esos debates, hasta un número muy importante de mujeres independientes que no participaron nunca en ningún partido político de ningún espectro, pero que llegaron a participar. Muchas de los grupos de entonces de la extrema izquierda, de la LCR, del MC, de otros grupos maoístas que entonces había, la ORT, el PT, etcétera, y ahí empezó un debate súper interesante porque duró meses en la elaboración de nuestro programa, antes de legalizar AFA, antes de llamarla Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor, con ese nombre, que luego supimos lo importante que tenía que ser para nosotras. La D de democrática, porque primero se llamó AFDA, Asociación Feminista Democrática de Asturias, fue por otra bronca larga de explicar, que luego la D la quitamos porque se suponía, y empezamos a hacer un programa que hoy para mí sigue siendo súper vigente, en lo que recogíamos todas las cosas que hoy por supuesto están conseguidas, ¿no? Pero decíamos cosas como divorcio, que no había, mira que no es una reivindicación feminista, que es un derecho democrático, pero bueno, había que pedir cosas tan obvias. Poníamos divorcio, coma, mientras persista el matrimonio. Eso me encanta. Estábamos seguras de que se iba a acabar. No pensábamos que luego iba a reivindicarse el matrimonio para gays, lesbianas, etcétera, ¿no? Pero para nosotros era clarísimo que ese contrato tenía que desaparecer. Poníamos patria potestad compartida entre la madre y el padre y añadíamos mientras exista patria potestad sobre seres humanos. Quiero decir, éramos muy radicales, lo discutíamos todo muchísimo, también éramos muy jóvenes por supuesto, pero además muy luchadoras y había mucho por hacer. En este sitio que ahora ocupa la Facultad de Psicología tuvo su presentación pública la Asociación Feminista de Asturias el 25 de noviembre de 1976. Aquí en algún departamento prestado en lo que entonces era la Facultad de Filosofía y Letras, donde bullía todo tipo de movimiento social y político y feminista desde luego. Nos presentamos a la prensa 5 mujeres, creo recordar, y el hecho fue reflejado con bastante objetividad y digamos que casi celebrado, al menos respetuosamente en la prensa regional, tanto en La Voz de Asturias como en La Nueva España, con diferentes tratamientos, como en Asturias Semanal, que dedicó portada al tema, por lo menos a una manifestación de mujeres pidiendo sus derechos con sus pancartas, que fue lo que nos acompañó en los años sucesivos, además de otras muchas cosas. Recuerdo las primeras luchas fueron por un destierro de una mujer gijonesa a Zamora por adulterio. Entonces el tema que una mujer por adulterio pudiera ser desterrada, eso es la primera gran lucha que yo recuerdo delante de los juzgados de Gijón, de un montón de mujeres declarándonos adúlteras. En la larga lucha por el aborto nos encadenamos aquí, cortamos el tráfico y organizamos una buena denuncia pública de la situación. Convocamos 30 y pico éramos, nos subimos al bus, lo llenamos, 30 o 40, pagamos el billete, entramos y cuando el autobús subió, enfiló la calle Bría, sacábamos por la ventanilla de un lado a otro una pancarta que decía vamos a Londres a abortar, ¿no? El autobús lleno de mujeres por las ventanillas con la pancarta, el conductor nos quería bajar, dijimos tenemos un billete y nos bajamos en el hospital, que es donde vamos, ¿no? O sea que hicimos todo Oviedo con la pancarta, que eso, lo de Londres era la consigna de como en Londres, y la otra es lo mismo del aborto, pero es buenísimo, yo creo que lo hicimos perfecto. Nos repartimos 20 kioscos de Oviedo, éramos 4 coches, en cada coche 4 de nosotras, y cada coche le tocaban 5 kioscos.
Entonces cada coche llevaba una imprentilla infantil, de esas de juguete, y pusimos en rojo: aborto legal ya. Entonces fuimos a las 6 de la mañana, 5:30, que quedan los periódicos tirados fuera de los kioscos. Entonces cada coche paraba, cogía los periódicos, los metíamos en el coche y a toda velocidad íbamos poniendo aborto legal ya, ataos y todo, aborto legal ya, en la portada en rojo, y lo dejábamos, nos cubrimos los 20 kioscos. Claro, en la portada La Nueva España, que está todo en negro, y se veía aborto legal ya en rojo. Al día siguiente apareció en La Nueva España inscrito un artículo: una mano anónima y cobarde utilizó ayer nuestro periódico para hacer propaganda a favor del aborto y tal. Quiere decir que para nosotras fueron muchas acciones, muchas manifestaciones, muchas consignas que recuerdo buenísimas, hasta por el divorcio al principio, de si tienes 1 millón te divorcia Tarancón, ¿no? Porque era cuando, qué casualidad que las nietas de Franco se puedan divorciar, ¿no? Eso cuando las elementales del divorcio. Y luego con el tema del aborto fue mucha lucha. Hicimos, como en todo el resto del Estado, un aborto y lo filmamos, quiero decir, de verdad. Recuerdo perfectamente la casa, la mujer, todo, cómo habían cogido en la residencia todo tipo de el material quirúrgico, guantes, todo, habían aprendido a hacer abortos. Recuerdo que se aprendía en el sur de Francia, se daban cursillos. Recuerdo enfocar con una cámara súper primitiva que resbalaba a la que lo hacía porque estaba sudando de nervio en el pasillo. Enfocaba el mapa de Asturias, el periódico del día para que se viera que era verdad, y el aborto, que salió muy bien, pero la tensión, los nervios de los 6 minutos esos, que era una aspiración, y había que enfocar con la cámara el aborto sin que se viera a la mujer ni a las que lo hacían, ¿no? Y en un colador luego, fíjate, que daba pues el tamaño del embrión, que es como una nuez, era de 7 semanas, que se viera y cuando ya estuvo hecho lo exhibimos, convocamos a todos los medios en el Club Cultural en Oviedo, que era donde nos reuníamos, y convocamos a la prensa. Había periodistas que se mareaban y todo, que salían y tal, y eso, como fue una acción coordinada, lo hicimos a la vez en muchísimas ciudades. De Gijón nos autoinculpamos un total de 22 mujeres. De esas 22, el grado de autoinculpación fue distinto, y fuimos a declarar, me parece que 8 o 9 a los juzgados. Llevábamos las pruebas en ese momento, que era la filmación de un vídeo, pero afortunadamente el juez dio por sobreseído el caso. Decía que no había suficientes pruebas, pese que tenía un vídeo, ¿no?, de que efectivamente había constancia de la realización de un aborto, que en esos momentos era ilegal. En marzo de 1982 volvió a haber otro juicio por aborto en el proceso de las mujeres de Bilbao, y el día 16 de ese mismo mes 30 mujeres de la Asociación Feminista de Asturias ocupamos el ayuntamiento y quisimos ocupar los balcones con nuestras pancartas reivindicando el derecho a nuestro cuerpo y en solidaridad con estas mujeres que estaban padeciendo este juicio. No logramos nuestro objetivo y fuimos desalojadas por la policía del ayuntamiento. La coordinadora en Madrid del movimiento funcionaba muy bien, ¿no? AFA iba a Madrid a la coordinadora, cada mes íbamos una, y en la coordinadora se convocaban acciones unitarias. Las grandes campañas, por ejemplo, a favor del divorcio o a favor de la despenalización del adulterio, digamos que, y sobre todo las campañas a favor del aborto, fueron, digamos, campañas diseñadas y pensadas y estudiadas pues a nivel de las coordinadoras feministas. En la época de los primeros años de la transición, el movimiento asociativo era muy importante, de barrios, de comunidades, de asociaciones que surgieron a tenor, digamos, de las libertades existentes. Entonces el movimiento feminista, aparte de tener su trayectoria propia, se incardinó y se presentó al conjunto de los otros movimientos sociales. Y se iniciaron, pues, como si dijésemos, campañas de hacer llegar el discurso a los ámbitos sociales, a todos los que se podía, fuese barrios o fuese comunidades o fuese allí donde se invitaba a las mujeres iban a plantear sus vindicaciones, ¿no? El encierro de las trabajadoras de la empresa textil Ike, que estaba en la calle Balmes, aquí en Gijón, que ahora ya es un edificio de pisos, de viviendas. Estas mujeres que, bueno, por la crisis del sector se pusieron en huelga, y después estuvieron, creo recordar, 2 años encerradas en la empresa. Nosotras, AFA, organizamos un acto de solidaridad
que se organizó en la Cátedra de Extensión Universitaria. Se hizo una manifestación, bueno, varias, no solo en torno al 8 de marzo con el conflicto de Ike, sino a lo largo del año, y quedamos incluso encerradas con ellas dentro de la propia fábrica. En este edificio y el anexo detrás, en lo que conocíamos por la Audiencia Provincial, nos manifestamos y nos concentramos, y irrumpimos y ocupamos en diversas ocasiones. La primera en noviembre del 76, creo recordar, debido a la celebración de un juicio de adulterio, y concentraciones en 8 de marzo sucesivos del 77, 78, en el año 79, cada vez que había un juicio por violación, y en ocasión de los nuevos juicios por aborto contra las mujeres de Bilbao. Fue un destino frecuente de concentraciones de 8 de marzo y de ocasiones puntuales fuera de esta fecha en las que veníamos aquí a exigir mejores derechos para las mujeres. En este edificio estaban las oficinas de la candidatura de Unidad Regionalista, candidatura que se presentó en las primeras elecciones democráticas en junio de 1977 en Asturias, y que ahora nos importa porque de ella formaba parte la Asociación Feminista de Asturias. Se crea una plataforma, una coalición, impulsada en primer lugar por el MC, el Movimiento Comunista, y el PCT, que van a tratar de crear una coalición electoral para acudir a las elecciones, intentando aglutinar al mundo de la izquierda más allá del PC. Entonces, pues tiene también una vocación autonomista, regionalista, que también es la organización política que más se fija, por eso se le llamó Unidad Regionalista. Y con mucha sorpresa por nuestra parte, un día recibimos un recado de, bueno, todavía no se llamaba Unidad Regionalista, pues estaba gestando, de proponernos, hacernos una oferta para participar en las elecciones, bajo esas siglas. Y eso supuso pues muchas discusiones, y al final no pudimos llegar a la unanimidad, porque las mujeres de la doble militancia no estaban de acuerdo, pero por mayoría se votó la participación en la candidatura, con unas condiciones muy concretas, es decir, había que redactar un manifiesto, un discurso, que era el meeting base, de que las mujeres que luego íbamos a estar en la lista íbamos a difundir, ¿no? Y también estaba claro que si la oferta que se nos hacía no contemplaba nuestro discurso, entonces nosotras no nos ligaríamos a ella, porque lo que se valoró en todas las discusiones que tuvimos en AFA fue que era una oportunidad de oro si se aceptaban nuestras condiciones, porque significaba recorrer Asturias durante los 15 días de la campaña electoral, llegar a sitios donde nosotras de otra manera jamás íbamos a poder llegar, diciendo lo que queríamos decir, y que para la época evidentemente era un mensaje absolutamente radical y feminista, claro. Yo era PNN, como se decía entonces, en la facultad, en el Departamento de Historia Antigua, y Amelia Valcárcel también estaba en filosofía. Y yo creo que éramos las de más edad, teníamos un perfil de profesoras de la universidad, que, en fin, ante el ambiente que ya te he descrito, pues parecía que era un poco necesario, ¿no? Y yo creo que esa fue la razón por la que fuimos, porque mujeres válidas había. Se pensaba que la candidatura iba a sacar entre 1 y 2, y fue un fracaso total. Pero bueno, si en realidad lo que nosotras queríamos era aprovechar la plataforma, es decir, recorrernos a Asturias y contar aquel discurso que hacía muchos años que en España no se oía. La Tertulia Feminista de Comadres, que fue el primer grupo o la primera organización hija de AFA que la abandona, o sea, que abandona el útero materno de AFA para constituirse autónomamente como una organización en Gijón, en este caso. Por esos años sale también otra organización que empieza a trabajar el tema de la salud de la mujer, que es Nielda. También sus integrantes eran mujeres de AFA de siempre, desde el principio,
Y por otra parte, en el año 85-86 el grupo de educación empezamos a trabajar también al margen de AFA y se constituye el colectivo Escuela No Sexista y el Espacio Experimental de Mujeres, dos colectivos que desmembran AFA de Oviedo. Y aunque en ningún momento ninguna de las mujeres que estuvimos en AFA y fuimos creando otros colectivos de trabajo sectorial, por decirlo de alguna manera, renunciamos a nuestra militancia o nuestra pertenencia a AFA, sí que es cierto que durante los años, pues desde el 84, 83, 85 hasta el año 2006, AFA digamos se pierde en el contexto de otras organizaciones. Fue una sorpresa muy agradable la convocatoria que se hizo de reunificación o de reencuentro otra vez de AFA, porque fue una convocatoria en la que acudieron casi 100 mujeres de aquella antigua AFA que a lo largo del tiempo pues fue perdiendo, incorporando mujeres, y que en este reencuentro pues yo creo que estuvimos, no voy a decir todas porque seguramente fuimos muchas más, pero sí un buen grupo significativo de la historia de AFA. Bueno, a partir de ahí AFA intenta recuperar un pulso feminista, dificultoso, porque aunque todas hemos vuelto a ese espacio, sí que es verdad que tampoco hemos abandonado los espacios propios que fuimos creando, con lo cual pues digamos que es un trabajo lento, con más bajos que altos en muchas ocasiones, pero que pienso que necesita también ese tiempo de reflexión y que además tiene mucho que ver con la situación de las organizaciones de mujeres o del feminismo actual. Da, 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 da.